Muchas bendiciones. Esta es la lección número 4 de nuestra materia Hermenéutica Bíblica 2. Esta lección compete al tema análisis de capítulos. Este método de interpretación se basa en un capítulo bíblico en el que se extraen los pensamientos principales de cada párrafo para su interpretación y aplicación. En esto consiste el análisis de capítulos. Toma usted un capítulo de cualquier libro, extrae los pensamientos principales de cada párrafo de ese capítulo, lo interpreta y lo aplica. ¿Cuáles son los pasos a seguir para hacer un análisis de capítulos? Veamos los pasos que usted debe tomar en cuenta al hacer un análisis de capítulo. Número 1, lo primero que usted debe de hacer es dividir el capítulo en párrafos. Identifique las ideas principales de cada párrafo. Si su capítulo, por ejemplo, tiene 25 versículos, usted lee las veces que sea necesaria hasta comprender el contenido de ese capítulo y luego va a dividir el capítulo en párrafos. Cuando decimos párrafos son secciones donde se están desarrollando una idea principal en cada sección. Por ejemplo, puede ser de que su capítulo tenga 25 versículos y usted diga del verso 1 al 5 hay una idea de pensamiento. Del 6 al 10 hay otra idea de pensamiento. Y así va a ir dividiendo los párrafos de un capítulo. Luego que usted ha dividido los párrafos, tiene que identificar cuál es la idea principal que se está desarrollando en ese párrafo. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Qué es lo que está diciendo el escritor? ¿Cuál es la idea esencial que allí se está desarrollando? Usted tiene que identificar no solo de qué versículo a qué versículo inicia un párrafo y finaliza otro párrafo, sino cuál es el pensamiento principal en ese párrafo. Luego que usted ha identificado los párrafos y ha identificado las ideas principales, va a organizar las ideas que ha sacado de cada párrafo, usted las organiza para que luego pues pasemos al paso número 3, la estructura de su sermón. Una vez usted tiene organizadas las ideas principales, va a organizar, a estructurar un sermón. Veamos entonces el primer ejemplo. Este está basado en 1 Tesalonicenses capítulo 1. El primer paso dice, divide el capítulo en párrafos e identifique las ideas principales. Yo copié y pegué el capítulo completo de 1 Tesalonicenses capítulo 1 y luego lo seccioné en párrafos. En mi primer párrafo comprende el versículo 1. Yo definí que el versículo 1, allí se está desarrollando una idea. ¿Y cuál es la idea que se está desarrollando en el versículo 1? Usted observa allí que están marcadas estas ideas. Dice una de las ideas, la presentación y el saludo de Pablo a la iglesia. Eso es lo que yo he determinado que en el versículo 1 Pablo está enfatizando. Esa es la idea que yo encontré en ese primer versículo, que lo considero como mi primer párrafo, porque se desarrolla un pensamiento principal. O también, ¿verdad? Puedo tomar otra idea, los buenos deseos de Pablo a la iglesia. Usted observa que dice
Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, otra idea que yo puedo encontrar y definir es los buenos deseos de Pablo a la iglesia. ¿Cuáles son esos buenos deseos? Gracia y paz sean a vosotros. Es parte de los deseos que Pablo tiene para la iglesia. Entonces yo encontré en este primer párrafo dos ideas principales. Voy a definir una, voy a tomar una. Solamente les presento estas dos, para que usted tenga un ejemplo que usted cómo puede encontrar las ideas principales. Este es el primer párrafo. En mi segundo párrafo lo he definido del versículo 2 al versículo 3. ¿Cuáles son cuáles son los pensamientos que yo identifiqué que allí se está desarrollando? Los pensamientos principales. Bueno, he definido dos. Puedo tomar uno o el otro, cualquiera de los dos. El pensamiento principal dice el versículo 2 y 3. Aquí lo tengo escrito. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Yo enfoqué la primera idea que saqué es en la acción de Pablo. Pablo dice, damos siempre gracias a Dios. Luego dice, acordándonos sin cesar. Entonces la primera idea yo la tomo de esas dos declaraciones y le pongo como idea principal los recuerdos de Pablo acerca de la iglesia. Pero también puedo sacar otra idea principal y enfocarlo en las cualidades de la iglesia. Por ejemplo, acá dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre. ¿De qué se acordaba Pablo? De la obra de vuestra fe, número 1. Número 2, del trabajo de vuestro amor. Y número 3, y de vuestra constancia en la esperanza. Entonces, basado en eso, yo saco la idea principal y digo, un ejemplo de fe, de amor y de perseverancia. Ese podría ser mi título de la idea principal de este segundo párrafo. Veamos el tercer párrafo. ¿Qué dice el tercer párrafo? Lo tengo del versículo 4 hasta el versículo 5, del 4 al 5. ¿Cuáles son las ideas principales que he sacado de ese párrafo? Dice el versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Acá yo he puesto tres ideas principales. Allí va a depender dónde usted tome su enfoque. En este caso, una idea principal que yo saqué es la elección divina. ¿De dónde saqué esta idea principal? Bueno, aquí dice en el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Entonces, tomé esta palabra, elección, y le puse la elección divina. Dios eligió a la iglesia. Esa es una idea principal que yo estoy sacando. La otra idea principal que yo he tomado es en forma de pregunta. ¿Cómo llegó el Evangelio? ¿De dónde saco esta idea? Donde dice aquí, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y por ello saco la idea principal y digo, ¿cómo llegó el Evangelio? Y ahí tengo las respuestas a esa pregunta. Así que en este tercer párrafo yo determino
tres ideas principales. Voy a elegir una, cualquiera de esas ideas. La otra idea principal que yo he tomado es el amor de Pablo por los hermanos. ¿De dónde saco esta idea? Acá dice, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Esta declaración me llevó a tomar esta idea, el amor de Pablo por los hermanos. Así que cualquiera de estas tres ideas principales, yo voy a tomar una. Ahorita yo les estoy dando el ejemplo de cuáles y cómo se sacan las ideas principales. Puede ser cualquiera de las tres, donde usted ponga su enfoque. En el cuarto párrafo, inicia del verso 6 al verso 7. ¿Qué dice el verso 6 al verso 7? Leemos el párrafo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. En este párrafo, en este cuarto párrafo, yo tengo tres ideas. ¿Cuáles son las ideas que aquí encuentro? Número uno, Pablo elogia el buen ejemplo de la iglesia. ¿De dónde saqué esa idea? Bueno, donde dice, ah, de tal manera que habéis sido ejemplo. Pablo está diciendo que los hermanos en Tesalónica han llegado a ser un ejemplo. Y por ello tomo la idea de que Pablo está elogiando el buen ejemplo de la iglesia. De ahí saqué la idea. Otra idea principal que yo he tomado es imitando los buenos ejemplos. ¿De dónde saqué yo esa idea? Bueno, usted leyendo el versículo dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores. De aquí saqué esa idea. De nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Por eso yo tomé esta idea imitando los buenos ejemplos. O sea que la iglesia tesalónica imitó a Pablo, al Señor Jesucristo, a los demás hermanos que acompañaban a Pablo en la calidad de fe que ellos tenían, ¿verdad? Por eso le puse imitando los buenos ejemplos. Luego la otra idea principal que yo he sacado, ejemplos en la tribulación. ¿De dónde saqué esta idea principal? Bueno, donde dice acá, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. En esto habían sido ejemplo, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo. Mire, a todos. Por eso le puse a esta idea principal ejemplos en la tribulación. Así yo identifico las ideas principales de este párrafo. Vamos al quinto párrafo. Dice, Pablo, vamos a leer del 8 al 10. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual le resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Veamos entonces los pensamientos principales que yo he sacado. Dice el primer pensamiento, Pablo reconoce la fe extensa de los hermanos. ¿De dónde saqué ese pensamiento? Bueno, dice acá, sino que en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Pablo está diciendo esto de la iglesia. Basado en esta declaración, yo saqué la idea principal. Pablo reconoce la fe extensa de los hermanos. Luego dice, el otro pensamiento principal que yo he sacado, una fe pública, no secreta. ¿De dónde saqué esta idea?
Bueno, dice acá, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Miren, ha sido divulgada, es decir, el mensaje ha sido proclamado a muchas personas y la fe de la iglesia en Tesalónica se había extendido a todas las comunidades donde ellos estaban. Por eso vemos acá que esta idea, una fe pública, no secreta, le puse este pensamiento principal basado en esta idea que aquí se está desarrollando. Los de Tesalónica manifestaban una fe pública, evidente a todos aquellos que le rodeaban. No era un cristianismo, una fe secreta, privada, no. Se daba a conocer la fe de los hermanos. Y el tercer pensamiento que yo he sacado de este quinto párrafo, del 8 al 10, es una fe que evangeliza. ¿De dónde saqué esta idea? ¿Por qué le puse una fe que evangeliza? Bueno, estamos hablando de la fe de los hermanos en Tesalónica. De aquí saqué esta idea. Dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Evangeliza porque las personas se dan cuenta de la calidad de fe que los hermanos manifiestan. Entonces, están ganando almas para Cristo por medio de vivir su fe. De ahí saqué esta idea, una fe que evangeliza. Observe entonces que en cada párrafo yo saqué 3 pensamientos para luego unir estos pensamientos y armar un bosquejo. Veamos, organice las ideas principales. Este es el paso número 2. Organice las ideas principales. Cuando hablamos de organizar es poner en orden, que lleve en secuencia las ideas que vamos a luego a estructurar en mi sermón. Organizar. Me enfoqué en las acciones de Pablo, en la primera organización. Aquí lo he hecho en 2 bloques. La primera organización está basada en las acciones de Pablo. Dice, el saludo de Pablo a la iglesia. Allí lo encontramos en el versículo 1. Versículo 1, miren, el saludo de Pablo a la iglesia. Solamente tomé esa expresión. Recuerden que ahorita estamos organizando. Luego, del 2 al 3, tomé la idea, los recuerdos de Pablo de la iglesia. ¿De dónde saqué esto? De acá, miren, aquí está, ¿ven? En el segundo párrafo. Luego saqué el amor de Pablo por la iglesia. ¿De dónde saqué esto? De acá, de este cuarto párrafo. De este tercer párrafo, mire. El amor de Pablo por los hermanos, dice aquí, ¿ve? Entonces yo le puse el amor de Pablo por la iglesia. Aquí, el amor de Pablo por la iglesia. ¿Qué versículo? 4 al 5. Y la otra idea que yo he organizado, basado en las actitudes y acciones de Pablo, es los elogios de Pablo por la iglesia. Y ahí agarré del verso 6 hasta el verso 10, los elogios de Pablo a la iglesia. Observe entonces que en este primer bloque que he organizado las ideas, he tomado las ideas que he sacado en el paso 1 y las he puesto de manera ordenada, utilizando las mismas ideas que van unidas entre ellas. Luego he sacado otra organización de las otras ideas que realicé. Dice, un ejemplo de fe, amor y perseverancia. Esto lo encontré yo del verso 1 hasta el 3. Allí uní los 3 versículos. Un ejemplo de fe, de amor y perseverancia. Ahí uno yo los 3 versículos. Por eso puse del 1 al 3. Ahora veamos la otra organización. Una elección divina. Miren, del 4 al 5. Esto lo saqué acá
donde Pablo está mencionando que ellos sabían la elección divina aquí. Una elección divina. Bueno, veamos entonces el siguiente pensamiento de lo cual he organizado. Un maravilloso ejemplo, versos 6 al 10. ¿De dónde saqué esta idea? Un maravilloso ejemplo. Bueno, en el cuarto y quinto párrafo, mire, ejemplos en la tribulación, imitando los buenos ejemplos. Pablo elogia el buen ejemplo, versos 6 al 7, 8 al 10. La fe extensa a los hermanos, una fe pública no secreta, una fe que evangeliza. Entonces nos está hablando de el buen ejemplo que la iglesia estaba dando y el alcance que ésta estaba teniendo. Basado en eso, uní los dos párrafos, párrafo cuarto y párrafo quinto, e hice un solo pensamiento, un maravilloso ejemplo. Aquí tenemos entonces esta estructura. Veamos. Ahora ya tenemos organizadas las ideas. Hoy vamos a realizar el sermón. Yo he hecho 2 sermones basados en estas ideas. Recuerde que este es el primer bloque de ideas principales organizadas y este es el segundo bloque de ideas principales organizadas. Usted va a utilizar cualquiera de las dos. Veamos en el primero. Para mi sermón, yo tengo que ponerle un título. Entonces, ¿qué título busco? Bueno, un título que una estos pensamientos. ¿Qué título le puse yo para unir esos pensamientos? Lo formé en pregunta. ¿Qué dice Pablo a la iglesia? Mire, le saluda. Aquí tenemos, ¿ve? Le saluda. ¿Qué dice Pablo de la iglesia? 2. Los recuerdos de Pablo. Les recuerda. ¿Qué dice Pablo de la iglesia? 3. Les ama. Mire, aquí dice el amor de Pablo. Les ama. ¿Qué dice Pablo de la iglesia? Les elogia. Mira, aquí está. Los elogios de Pablo. Y le pongo nada más, les elogia. Entonces, en mi sermón, yo trato de tener una estructura que tenga coordinación en los pensamientos y unidad en los pensamientos. De manera que el título tenga simetría y tenga relación con cada uno de los puntos. Por eso he puesto punto 1. ¿Qué dice Pablo de la iglesia? Les saluda. Versículo 1. ¿Qué dice Pablo de la iglesia? Les recuerda. Versículo 2 al 3. ¿Qué dice Pablo de la iglesia? Les ama. Verso 4 al 5. ¿Qué dice Pablo de la iglesia? Les elogia. Verso 6 al 10. Si dividimos cada punto principal en los puntos secundarios, nos quedaría de esta forma, siempre tomado del versículo. ¿Qué dice Pablo de la iglesia? Les saluda, se presenta él y sus compañeros de milicia. B. Les desea gracia y paz. Allí están esos 2 puntos secundarios que apoyan el punto principal, número 1. En el segundo punto dice, ¿qué dice Pablo de la iglesia? Les recuerda, verso 2 al 3, literal A. ¿Cómo les recuerda? Bueno, en la cita bíblica dice, doy gracias a Dios siempre en mis oraciones. Entonces yo formulo una preguntita, ¿cómo les recuerda? ¿O en qué momento les recuerda? En sus oraciones, aquí tiene, en sus oraciones. ¿Qué recuerda? Bueno, literal B. ¿Qué recuerda? La obra de su fe, el trabajo de su amor, la perseverancia en la esperanza. ¿De dónde salen estas ideas? Del versículo 2 y versículo 3. Aquí ve usted, mire. Lee aquí y aquí aparecen esa idea que yo estoy desarrollando. Obra de vuestra fe, trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza. Esos 3 puntitos están aquí reflejados, ¿verdad? En esta parte. Les recuerda, les ama. Bueno, les ama, verso 4 al 5. Dice literal A, por eso les llevó el evangelio en poder.
cuando dice acá, en la lectura bíblica, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. ¿Cómo manifestó Pablo que les amaba? Bueno, acá lo tenemos reflejado en este tercer punto. Les ama, llevándoles el evangelio en poder, llevándoles el evangelio en el Espíritu Santo. Por eso les llevó el evangelio en certidumbre. Esa es la forma en cómo él demuestra que les ama a ellos. ¿De dónde saqué estos 3 puntos? De los versículos 4 y 5. Acá tenemos, ¿sí? Versículos 4 y 5. De ahí saqué esos subpuntos, los puntos secundarios. Luego dice, les elogia, versos 6 al 10. Les elogia. Punto secundario, por recibir la palabra en medio de gran tribulación. Si usted ve, versos 6 al 10, aquí tenemos recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Entonces, ¿por qué les elogia? Por haber recibido la palabra en medio de gran tribulación. ¿Por qué les elogia? ¿Qué es lo que les elogia? Por ser ejemplo a todos los creyentes. ¿De dónde sale esta idea? Bueno, acá dice, habéis sido ejemplo, por eso les elogia. Luego dice en el tercer punto secundario, literal C, por divulgar la palabra de Dios. Divulgar la palabra de Dios. ¿De dónde saqué ese punto? Bueno, dice acá, ha sido divulgada la palabra del Señor. Allí está entonces esa idea. ¿Y de dónde sale la idea? Por su verdadera conversión. Tenemos acá en el versículo 9, y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. ¿Por qué les elogia? Por su verdadera conversión. Ahora veamos el siguiente sermón o bosquejo que he realizado. En mi primer bosquejo el título fue ¿qué dice Pablo a la iglesia? En mi segundo bosquejo de ese mismo capítulo es una iglesia ejemplar. Observa usted que está saliendo siempre del mismo capítulo. La idea, punto 1, es ejemplo en fe, es ejemplo de amor. Punto 3, es ejemplo de perseverancia. Punto 4, es ejemplo en la tribulación. Punto 5, es ejemplo en la evangelización. Todos estos puntos tienen su base en el capítulo 1 de Tesalonicenses, no en otros, sino en ese capítulo. De ahí salen todas estas ideas. Usted debe de poner los versículos que apoyan cada una de esos puntos principales. Amados hermanos, espero sea de mucha bendición esta explicación, cómo analizar un capítulo. Por lo tanto, queda su tarea, basar su tarea en 1 Corintios capítulo 13, verso 1 al 13. Allí usted va a desarrollar su tarea aplicando cada uno de estos puntos que les he mencionado. Les voy a mandar el formato en Word para que usted lo realice en Word su actividad y me mande ya en el programa de Word su trabajo. Muchas bendiciones.